Eh, la verdad es interesante hablar de este libro, Tratado de los Animales, de Etienne Bonnet de Condillac. No es un tratado muy conocido del autor. El autor es conocido por su Tratado de las Sensaciones, que fue y su lógica, que fueron muy influyentes en la conformación de la enseñanza de la filosofía post-virreinal en nuestra república. Pero este tratado, que ha sido editado por Ediciones del Signo en una traducción de Jorge Martín y Gonzalo Villafañe, ambos profesores de la USAL, de la carrera de filosofía de la USAL, tiene una importancia particular en un problema que es recurrente y que es básicamente el centro de la antropología filosófica, que es la distinción, primero la definición de lo que es la humanidad o el carácter del ser humano, y en segundo lugar, cuál es la posición del hombre en el conjunto de la naturaleza. Dicho de modo más preciso, cuál es la relación del hombre con los animales. El Tratado de los Animales de Condillac interviene en un debate bastante extenso y bastante importante, que es un debate acerca de si los animales son meros autómatas o si están dotados de algunas de las particulares psicológicas que tienen los humanos. Este debate normalmente se remonta a Descartes. En Descartes, la distinción entre sustancia pensante y sustancia extensa traza un dualismo absoluto en donde los animales son vistos como meros autómatas o como mecanismos. Es muy común usar ilustraciones de un pato cortado, adentro los engranajes que serían los que mueven el mecanismo. Eso vale también para el cuerpo humano. En contra de la idea del animal como automatón, Condillac interviene a partir de la tesis de que los animales poseen una vida anímica y una vida sensitiva análoga a la del ser humano. En ese sentido, este texto es importante porque le permite a cualquier docente trabajar con un material que no estaba accesible en castellano y que es central, porque el libro de Condillac es el debate entre la posición que él sostiene Condillac y la posición de Buffon, que es un autor que adhiere al mecanicismo de Descartes. Buffon sostiene que los animales son autómatas, en el mismo sentido en que es un autómata un reloj a cuerda, que era el paradigma de máquina que había en esa época. La máquina por excelencia eran las máquinas a cuerda, y los relojes a cuerda, o los relojes que eran muebles que se abrían, eran como el modelo para mirar cuando uno quería pensar el carácter de automatón de los animales. En este texto uno puede mostrar dos cosas. Por un lado, el uso de dos argumentos, o sea, Condillac usa dos argumentos en su crítica a Buffon, que son dos argumentos recurrentes en la filosofía de la ciencia contemporánea. Entonces, este libro no solo sirve como un texto para alguien que enseña historia de la filosofía, para ejemplificar un debate en la filosofía moderna, sino que aparte sirve para ejemplificar un debate conceptual respecto a la relación entre una visión mecanicista o reductiva y una visión que defienda la autonomía de lo viviente. El primer argumento que emplea Condillac contra Buffon es el argumento de la analogía. O sea, Condillac en numerosos párrafos señala que hay en los animales comportamientos que son análogos a los humanos, aunque de grado inferior. Ahora bien, sería mejor o más preciso hablar no de argumento de la analogía, sino de argumento a la mejor explicación. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente el concepto de analogía está más del lado de las ciencias de la literatura o de las ciencias culturales. Y porque el concepto de argumento a la mejor explicación no es estrictamente analógico. Veamos. Condillac sostiene que animales y humanos tenemos comportamientos parecidos. O sea, hay una propiedad, por ejemplo, el del comportamiento por fines, y esta propiedad se puede encontrar en animales y en humanos. Los animales no la instancian en la misma intensidad que los humanos. Ahora bien, si existiera esta propiedad en los dos, animales y humanos, la mejor explicación es sostener que hay un origen común. Y una explicación mucho menos económica en sentido de simplicidad sería sostener que la propiedad en los animales tiene un origen completamente diferente al origen que esa propiedad tiene en los humanos.
Entonces, cuando Condillac señala comportamiento animal en donde claramente no es una mera reacción a un estímulo automático, como se diría en términos de arcos reflejos pavlovianos, lo que está diciendo es, el animal y el humano poseemos una estructura común que habrá que dilucidar, pero esa estructura común es la que nos permite decir que en la medida que nosotros no somos automatones, los animales tampoco. Ese es el primer argumento que emplea Condillac y está bastante bien ejemplificado en toda la obra y le puede servir a cualquier docente de filosofía de la ciencia o de historia de la ciencia o incluso de biología. Ese texto le puede servir a estos también, no solamente a los profesores de filosofía moderna, para ejemplificar estrategias argumentativas en ciencias biológicas. El segundo argumento es el argumento que parte de la idea de autonomía de lo viviente. Esta idea está fijada por Claude Bernard cuando habla de la autonomía de la célula o del medio interno respecto al medio externo. Posteriormente, un fisiólogo estadounidense, Cannon, introduce el concepto de homeostasis para hablar de la particular relación de retroalimentación mutua entre el medio interno y el medio externo. Y acá podemos mostrar simplemente un gráfico para explicar la diferencia entre un sistema determinista y un sistema autónomo. Un sistema determinista es esto. Es un sistema que tiene una entrada y una salida. La salida es el comportamiento del sistema. Ahora, cuando queremos explicar la salida, o sea, el comportamiento del sistema, solamente apelamos a las leyes físicas que a la entrada. O sea, podemos decir que la salida, el comportamiento del sistema, es una función de las leyes físicas y de la entrada. En cambio, en un sistema autónomo tenemos más elementos. Tenemos la salida, que es el comportamiento del sistema autónomo. Tenemos la entrada, que pueden ser los estímulos externos, ambientales, la presencia de un predador, o la búsqueda de alimento, o la huida del calor, o la búsqueda de agua, hablando en términos de organismos. Ahora bien, tenemos las leyes físicas, que en ambos casos son las mismas. La diferencia es que en el sistema autónomo tenemos unos estados internos. Estos estados internos no son una función de los estímulos, sino que estos estados internos son una función de la retroalimentación o la homeostasis con el medio externo. Por consiguiente, la explicación del comportamiento del sistema autónomo no puede hacerse en términos de las leyes físicas y de las entradas. Es necesario introducir en la explicación de cada comportamiento de un sistema autónomo los estados internos. Hay un ejemplo que emplea Condillac contra Buffon, que es un enjambre de abejas. Las abejas hay que verlas como un sistema autónomo. Lo que sostiene Condillac es lo siguiente: supongamos 10.000 abejas en un enjambre. Si fueran sistemas mecánicos, o sea, deterministas, todas las abejas tendrían exactamente el mismo comportamiento. Volarían al mismo lugar, a la misma velocidad, con la misma dirección y a la misma distancia. Sin embargo, cuando uno analiza un enjambre de abejas que se dispersa en un territorio buscando fuentes de polen, no es eso lo que pasa. Cada abeja sigue una trayectoria distinta, cada abeja hace una distancia distinta, cada abeja selecciona un blanco distinto para ir a tomar el polen. Si yo quisiera explicar lo que cada abeja hace, no podría hacerlo sin introducir una referencia a los estados internos. En cada abeja, la trayectoria de ella en vuelo hacia la fuente no es meramente explicada por la necesidad que tiene el automatón de encontrar azúcares. No, cada abeja responde a los estímulos según sus estados internos. Por eso, dos abejas no hacen exactamente lo mismo. Esta idea la emplea Condillac contra Buffon, y realmente en el libro hay buenos ejemplos de esta argumentación. Ahora, hay otra cuestión que podríamos marcar y que es muy interesante, porque normalmente este debate, el debate entre la visión mecanicista de los animales y la visión autonómica de los organismos, o sea, la visión que ve en el comportamiento animal no meramente un autómata mecanicista, se remite a Descartes. Se sostiene que el autor del dualismo entre máquinas y mente es René Descartes. Ahora bien, resulta que para nosotros, hablantes de español, de castellano y herederos del Imperio Español, este tema, el tema
de la relación entre el comportamiento mecánico de los animales y el comportamiento autónomo intencional de los humanos, tiene una fuente española. Tanto tiene una fuente española que voy a leer un texto muy corto de Descartes, Correspondencia con Mersenne, para introducir a aquel autor que es el que inaugura en el pensamiento moderno la idea de los animales como autómatas. En 1637 se publica el Discurso del Método. Y la obra generó una enorme controversia porque se decía que Descartes había copiado o se había inspirado en una obra muy poco conocida por nosotros en la actualidad, que es la Antoniana Margarita, una obra publicada en España en 1554 y cuyo autor es un médico que se llama Gómez Pereira. La Antoniana Margarita es el primer texto en donde se defiende una visión estrictamente mecanicista de los animales. Y el texto de Descartes que quiero leer son 2 líneas de Correspondencia con Mersenne del año 1641, donde dice Descartes: no he visto la Antoniana Margarita, ni creo tener gran necesidad de verla, pero me gustaría saber dónde fue publicada para poder encontrarla si la necesitara. Lo interesante de la historia del debate sobre los animales, su carácter o mecánico autónomo o mecánico autónomo, es que este debate tuvo también una respuesta en España, en la obra de Fray Feijó, el padre Feijó. El padre Feijó, en el Teatro Crítico Universal, dedica un capítulo entero, un tratado entero, a refutar la idea de que los animales son autómatas, específicamente atacando la idea cartesiana, pero reconociendo que existe el texto, la Antoniana Margarita, como fuente previa del problema. Aunque, fiel al espíritu de la época, él sostenía que Descartes se había inspirado en forma independiente a la obra de Gómez Pereira. Entonces me parece que es interesante, además de ensalzar el libro y además de señalar la importancia de que haya editoriales que publiquen textos, ¿sí?, traducciones hechas en la Argentina con aparato crítico y con una recepción contemporánea que le permita no solo al docente de filosofía, sino al docente de ciencias naturales o de filosofía sistemática, fuera de la historia de la filosofía, trabajar. Me parece que es interesante conectar este problema con las fuentes hispánicas, porque normalmente la filosofía española es soslayada como una filosofía de repetición, una filosofía anclada en la escolástica, y claramente en el tema en donde Descartes parece ser el fundador, lo que resulta de verdad es que más que el fundador es el segundo fundador.